Hola, 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 super hola, bienvenidos. En esta ocasión, en este increíble capítulo, vamos a hablar de algo maravilloso, algo llamado agógica musical. Y te preguntarás qué es, pues te lo digo ahora mismo. La agógica es el conjunto de indicaciones que actúan o afectan el tiempo de ejecución de una obra musical. Esto puede abarcar desde su totalidad hasta pequeñas modificaciones transitorias de secciones o frases de la misma. Bien, entonces para poder comprender todo este fenómeno tenemos que aclarar que estas indicaciones sobre todo están en italiano. La razón de esto es que alrededor del siglo XVII, ¿sí?, la mayoría de los compositores importantes de la época eran italianos. Además, ellos fueron los primeros en empezar a escribir esas indicaciones que definían pues daban una guía al intérprete de cómo debían de tocarse las obras. Sí. Bien, el primer aspecto que hay que contemplar es el tempo. El tempo, pues desde ahí ya comenzamos, es una palabra en italiano, tempo, que significa tiempo. Y esa palabrita, bueno, el tempo es la velocidad del pulso de una obra musical. Sí. Ahora, en aquel tiempo utilizaban palabras italianas para definir o acercarse a describir cómo debería ser el tempo o el tiempo de una obra. Sí, por ejemplo, comenzando por los tempos más graves, pues estaba el aquí va, grave. El grave era muy, pero muy lento. Así es, muy lento. Después venía el largo y después venía, por ejemplo, lento. Y se está haciendo más rápido esto, pero aún así sigue siendo muy lento todavía. Llegamos, por ejemplo, existía el larghetto. Aquí hay una terminación italiana, etto. Etto significa menos que. Entonces, un larghetto es menos lento que un largo. Así de simple. Sí. Después del larghetto, por ejemplo, seguía el adagio. Después del adagio seguía el adagietto, que nuevamente encontramos esa terminación. Etto significa menos adagio, ¿sí? Es decir, por lo tanto, un poquito más ágil, ¿sí? Y después viene, no sé, por ejemplo, el andante. Andante, ahí describe que debe ser tocado como si fueras andando, caminando. Después viene, no sé, el andantino. Aquí viene otra terminación italiana. Andantino quiere decir un poco más ágil que el anterior, que es el andante. Después viene moderato. Y después allegretto. Y después de allegretto viene allegro. Y aquí, bueno, hay que explicar qué sucede con la terminación etto. Esto significa menos. Y cuando estábamos en los tempos lentos, al agregar el etto, pues daba por resultado una velocidad más acelerada. Pero ahora que ya estamos en los movimientos más rápidos, por ejemplo el allegro, con el allegro va a significar lo contrario, va a significar que va a ser más lento. Sí, por lo tanto, allegretto es más lento que allegro. Bien, después pues ya mencioné el allegro, llegamos al allegro, y después de allegro puede venir, por ejemplo, el vivo o el vivace. Y después viene presto. Aquí presto ya es muy rápido, muy rápido. Presto. Y después puede aparecer otra forma de terminar las palabras, otra terminación, que es ísimo. Por ejemplo, vivacísimo. ¿No? Es una súper genial. Y después prestísimo. Y entonces podemos ver, por cierto, prestísimo es súper rápido. Sí, es la indicación más rápida que hay. Bien, como puedes ver, estas indicaciones pues nos dan una idea de cómo debería ser interpretada una obra. A su lado a veces aparecían palabras también en italiano que
ayudaban a describir el carácter de la obra. Sí. Por ejemplo, bueno, no solamente el carácter, es decir, ¿cómo decirlo? Como el estado de ánimo con el que se debían de tocar estas obras. Por ejemplo, palabras como agitado, que significa agitado, animado, apasionado, ¿qué tal? Brillante, o cantable, muy cantado, sí, o calmado, ¿qué tal? Con brío significa con vida, sí, o con gracia, muy gracioso, o ¿qué tal? Deciso, muy decisivo, o cómodo, eso es muy simple, es cómodo simplemente, o por ejemplo, con amor, toca esto presto pero con amor, imagínatelo. Bien, también palabras como apasionato, dolce, expresivo, lontano, lacrimoso, así como triste, misterioso también, risoluto, ternamente, con ternura. Y es scherzando, que quiere decir jugando, jugueteando. Sí, entonces, como te puedes dar cuenta, como todavía no existía un metrónomo, estas palabras intentaban aproximar la explicación de cómo debían de tocarse las obras. Agógica, hablemos de agógica, pero no sin antes cantar un poco. Vamos, Luigi, suelta el beat. Suscríbete y comparte. Puedes apoyarnos más otorgando un like. Ya suscríbete y comparte. Juntos avanzamos más lentamente, pero sin parar. Sí, sí, me encanta cantar esto. Bien, entonces, como iba diciendo Constanzo, tenemos el tempo, tenemos indicaciones para el carácter, pero también existían indicaciones para establecer el sentido de la interpretación. Pequeñas palabras como assai, que significa bastante, o con modo, que significa movido, o simplemente poco, o meno simplemente significa menos, o molto vivace, por ejemplo, o mozo, o non troppo, que quiere decir no tanto, a più, que significa más, o sostenuto, es decir, sostenido ahí, manteniendo esa velocidad. Bien, esas palabras, esa conjugación de palabras ayudaban a los músicos a entender la idea del compositor. Sin embargo, todo cambió en 1820, cuando Johann Nepomuk Maisel, cuando logra terminar el proyecto del metrónomo y lo da a conocer al mundo, que por cierto se dice y se sabe que Beethoven fue el primero en utilizar el metrónomo. Bien, gracias al metrónomo entonces estas indicaciones se volvieron mucho más precisas, y de ahí que surgen las indicaciones metronómicas. Existen, veamos que las podemos encontrar como la indicación BPM, en inglés, beats per minute, o BPM, que significa pulsos por minuto, en castellano, ¿sí? Bien, y podemos ver que algunas indicaciones, por ejemplo, tienen definido su tempo. Por ejemplo, grave puede ir desde 40 a 43 pulsos por minuto. El largo, por ejemplo, puede ser de 44 a 47. El larghetto puede ser de 48 a 51. El adagio puede ser, por ejemplo, de 52 a 54. El andante puede ser de 55 a 65. El andantino de 66 a 69 beats o pulsos por minuto. Después, moderato de 70 a 95. Allegretto de 96 a 112. Allegro
de 113 a 120 aproximadamente. Vivace, de 121 a 140. Presto, de 141 a 175. Y por ejemplo, prestissimo, molto prestissimo, de 176 a 208. ¿Te das cuenta? Es muy rápido, súper rápido, como nuestra transformación. Así, súper rápido. Oh, pero qué prestígimo he vuelto. Para terminar este tema del tempo, tenemos que señalar que una obra no solamente tenía un tempo. No. El compositor podría poner varios cambios de tempo. Sí, entonces todas estas indicaciones pues están al servicio de la imaginación del compositor. Por lo tanto, podría haber una o podría haber muchas. Sí. Bien. Para comprobar un poco lo que hemos visto, vamos a escuchar nuestro gran tema de suscríbete y comparte en diferentes velocidades. Sí, por ejemplo, vamos a ver cómo sonaría suscríbete y comparte en una velocidad, no sé, como un, ¿qué tal? Un largo. Escuchemos. Interesante. ¿Qué tal si la escuchamos andante, un poquito más acelerado? ¡Qué genial!, ¿no? ¿Qué tal si ahora lo escuchamos alegre? Bien, y por último, escuchémoslo prestísimo, a ver qué suena. El sentido de la música. Por lo tanto, claro, era indispensable aclarar eso para los compositores. Bien, hecho este experimento, es momento de hablar de las modificaciones transitorias, esas pequeñas modificaciones que se le hacen a las frases, a la música, y también tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, tenemos indicaciones que aumentan la velocidad ligeramente, como el acelerando, ¿qué tal? El incalzando, ¿qué tal? El animando o el stringendo. Todas estas indicaciones lo que hacen es acelerar ligeramente la música. A ver, escuchemos un ejemplo con suscríbete y comparte. Escucha. ¿Te das cuenta? Aceleró y aceleró. Bien, ¿qué tal si ahora vemos y explicamos aquellas indicaciones que disminuyen la velocidad? Por ejemplo, el ralentando, el retardando, el alargando. Sí, estas indicaciones pues van a ser lo contrario, van a hacer más lenta la interpretación. Escuchemos un ejemplo. Que hay otras indicaciones de sentido libre. Estas indicaciones lo que hacen es dejar la cuestión y la decisión del tempo, se lo dejan al intérprete. Por ejemplo, indicaciones como ad libitum, la cual viene a significar que la toques como tú quieras, al tempo que tú quieras. O una amiga de esa indicación es a piacere, es como tú desees, como te plazca. También está el rubato. El rubato quiere decir que le vas a robar tiempo al tiempo. Es como si tu tiempo es muy flexible, sí, juguetón. O indicaciones como senza tempo también significan eso, que tú vas a tener la flexibilidad con el tiempo que desees. Bien, dicho esto, a piacere, ad libitum, como me gusta tocar ad libitum. Bien, tenemos que agregar unas indicaciones que corrigen el tempo, es decir, después de estas modificaciones transitorias, es necesario aclarar
Para algunos compositores es necesario aclarar que el tempo tiene que recuperarse, ¿sí? Por lo tanto, indicaciones como a tempo pueden aparecer. Y después de muchas modificaciones transitorias o pasajes, un compositor puede colocar la indicación a tempo primo. Esto sí significa que debes de recuperar el tempo inicial de la obra. Como te puedes dar cuenta, sí, son indicaciones que corrigen el tempo. Bien, también existen modificaciones que generan una pausa. La más simple es la respiración. ¿Ves? Esa pequeña coma ahí en la partitura. La respiración es una pequeña pausa que está muy sincronizada con la vitalidad de la música. Incluso le permite respirar a los intérpretes. Y respirar me refiero a realmente respirar. Es un pequeño respiro. Después tenemos la cesura. En la cesura se detiene totalmente la música por un instante. Y también puede ser tomada como una gran respiración. Y por último tenemos el calderón. El calderón puede alargar ya sea el silencio o los sonidos al doble. Bien, dicho esto, creo que hemos visto bastante y mucho sobre la agógica musical. Tienes que saber que esto de la agógica tiene una intención. Esa intención es encontrar recursos para amplificar la expresividad de la música y enriquecerla. La agógica hace equipo con la dinámica y con la articulación y demás elementos de la música como el fraseo, que veremos en un próximo vídeo. Deseo entonces que tú permanezcas muy bien y es momento de despedirnos. Recuerda, avanza. Andante, cantable, andante, moderato, incluso largo. Podría ser también alegro, prestísimo, puedes avanzar, pero lo importante es que avances y avances, sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos.